asuntos de grabar. Espero que tenemos las conexiones adecuadas para grabar. Ustedes han escuchado las últimas noticias probablemente, la interrupción de la carrera de Boston, Massachusetts. Primera vez fuera, yo creo que fue el 116, número 116 en que han tenido esa carrera, muy popular en el mundo. Han de empezar otro este fin de semana, creo, pronto, en Londres. Sí sé que esos terroristas prometieron iniciar unos eventos para este año 13 en eventos de deporte. Efectivamente lo hicieron. No sé si tienen los culpables en lo correcto. No se puede confiar en lo que dicen las noticias. Lástima que no, pero así es. Pero el evento en Texas fue mucho más terrible. Bueno, no saben todavía el número de personas que perecieron en la explosión. No han podido contarlos todos. Seguramente más de 20 o 30. Mucho más muertos de que hubo en Boston. Pero los heridos en Boston fueron numerosísimos, 120, 150 por ahí. Cosa muy grande, por las bombas fueron preparados al estilo de guerra para que hagan muchos heridos. Y así fue. Y no tantos muertos, pero muchos heridos. Y el intento es herir y hacer daño y llamar la atención de las noticias mundiales. Y lograron. Sí, eso es la meta que tienen. Y definitivamente pone la atención. Yo creo que hasta otros países se han dado cuenta de que eventos están aconteciendo con mucha más frecuencia que antes. Digo antes, hace 50 años, muy raro escuchar de un tornado. Tal vez una vez cada 10 años se escuchaba de una tormenta que causó muertos o daños significantes. Pero ya es casi diario, por lo menos semanal. Y Dios está mostrando mucha señal de sus días postreros, como suelen decir los profetas de Dios. Hablan de los días postreros. Y son señales, son señas dadas para llamar la atención de seres humanos. Y hemos de mirar. Tiene que ver nosotros. Vamos a mirar a Deuteronomio 4, porque ahí menciona, en específico, he mencionado con ustedes varias veces, últimamente, del programa de la ONU, organización muy conocida en el mundo, ONU, financiado, yo creo que principalmente por los Estados Unidos. Lástima, porque está haciendo mucho daño, pero definitivamente intentan matar 80% de la población mundial dentro de 10 años. ¿Sí? Creo que no lo van a lograr, pero puede que lo logren. De todas maneras, están intentando matar seres humanos porque quieren eliminar o bajar la población mundial. Ustedes posiblemente saben lo que han hecho en China, donde el gobierno aplica lo que la ONU quiere imponer al mundo entero, donde es prohibido tener, se me hace que 2 hijos es permitido. O así fue hace algún tiempo. Puede que lo han bajado que solamente un hijo, no estoy seguro, en China. Pero ustedes saben cómo es en China, ¿eh? El gobierno aplica lo que intentan los líderes a pena de la muerte o grandes
penalidades. Vamos a mirar Deuteronomio 4, 30 y 4. Bueno, son una serie de preguntas. Tal vez, déjame leer 33. ¿Existe otro pueblo que haya oído la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído? Por supuesto, estas son las palabras de Moisés, obviamente hecho por medio de inspiración de Dios. En versículo 34 dice, o algún Dios ha intentado venir y tomar un pueblo para sí de en medio de otro pueblo, con pruebas, con señales, con prodigios, con guerra, con mano poderosa, brazo extendido y grandes terrores, como todo lo que hizo por vosotros, eterno vuestro Dios, en Egipto, ante vuestros propios ojos. Buena pregunta. Y valía, por supuesto, nosotros hemos discutido, posiblemente en privado, la idea de, si hubiera yo vivido en aquel entonces y ver lo que pasó con las 10 plagas y ver lo que pasó en esos milagros, eventos supernaturales que acontecieron en el antiguo Egipto, soltando esos millones de esclavos. Estaría yo muy convencido. Pero no, hay que admitir que los seres humanos son muy lentos para aprender y tienen memorias súper cortas. Súper cortas. Vamos a mirar el Deuteronomio 26. Capítulo 26 del mismo libro de Deuteronomio. Como dice don Ramón, o don Clemente Ramón Capetillo, el quinto libro de la Septuaginta, no Septuaginta, sino del ¿cómo es que se llaman los 5 libros? Capítulo 26, mirando verso 8. Bueno, tal vez es mejor ver verso 7, porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Pero clamamos a Eterno en voz humana. Dios de nuestros padres y Eterno escuchó nuestra voz. Y de veras nos escucha. Y no solamente eso, sino lee nuestros pensamientos. Podemos orar sin ningún sonido. Podemos orar mentalmente. Y Dios escucha, Dios se da cuenta. Vio nuestra aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Bueno, así fue en el antiguo Egipto. ¿Hay opresión en el mundo hoy? Yo he mencionado lo de Norte Corea, cosa horrible. Una esclavitud sin nada compara. Hoy día en planeta Tierra, con la esclavitud de Norte Corea. Y está levantando una amenaza para el resto del mundo. Pero esta gente clamaron a Eterno su Dios, y Eterno nos sacó de Egipto con mano poderosa, brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios.
señales. Bueno, reconocieron la mano de Dios y reconocieron que tenía tanto que ver con su condición. La puse aquí 6:22, no sé por qué lo tengo. 6:22, puede que, vamos a mirar, Deuteronomio 6:22. Apunté la referencia, pero no estoy seguro que contuvo, no miré 6:22. Sí, Dios hizo, eterno hizo, en Egipto. Bueno, todo eso trata de Egipto, ¿no? Porque Egipto fue el lugar a donde había bajado Jacob y con su familia. Tal vez otro día discutimos eso, el número de personas que bajó a Egipto con Jacob. Egipto, señales, hizo grandes prodigios contra el faraón. El faraón fue el individuo, líder, al estilo de Nabucodonosor, que vino años después, y contra toda su familia del faraón, ante nuestros propios ojos. Bueno, esos fueron eventos muy discutidos en la Biblia, los primeros libros, y podemos apreciarlo. Voy a otra mención. Vamos a mirar a Nehemías 9, para asegurarnos que perduró el conocimiento del antiguo evento. Nehemías vivió siglos después del evento, pero Nehemías, ¿qué dije? 9, capítulo 9 de Nehemías. Menciona en versículo 9, miraste, hablando en una oración a Dios. Yo creo que estas son las palabras del mismo Nehemías, si no me equivoco. Está diciendo, entre comillas, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Y Dios mira, entiende, aprecia, más que nunca ahora, la aflicción de seres humanos. Y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Sí, pues, porque sintieron desesperados, habían escapado, fueron 3, 4, ¿cuántos días estaban? Bueno, prácticamente todos los días de panes. Estaban viajando para llegar ahí pegado al Golfo de Acabá y no pudieron cruzar. Tuvieron las tropas del faraón, aparecieron encima de la loma y ¡wow! ¡Qué horrible! Pero dice el versículo 10, hiciste, hablando a Dios, señales y prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo el pueblo de su tierra. Y obviamente el pueblo de su tierra fueron más numerosos que los israelitas, porque sabías que contra ellos habían actuado con soberbia y te hiciste un gran nombre como en el día de hoy. Y definitivamente habla de que dividió el mar, verso 11, ante ellos. ¿Pudo Moisés abrir el mar así? Bueno, pudo, pero solamente por la palabra de Dios. No tuvo el poder en sí. De modo que pasaron en seco por medio de él. Y así escaparon de Egipto, del territorio de Egipto. Y fue algo final. Vamos a mirar a Salmos 78. Bueno, Salmos 78 es un salmo algo popular porque hemos leído
El Salmo 78 es muy largo y tiene mucha historia. Vamos a mencionar solamente unos, yo creo que es verso 40, déjame ver. Bueno, vamos a mirar verso 40, 78, 40. ¿Cuántas veces lo amargaron en el desierto? Hablando del pueblo de Dios, Israel. Todo el capítulo trata de las lecciones de historia de Israel. Lo entristecieron en la sequedad. Oh, la verdad, se desesperaron. Volvían a probar a Dios e irritaban al Santo de Israel. El mero pueblo. No se acordaron de su mano. Tan pronto olvidaron en el día que los redimió del adversario. Olvidaron muy pronto cuando impuso en Egipto sus señales y sus maravillas en los campos de Tanis. Convirtió en sangre sus canales, también sus corrientes, para que no bebiesen. Envió contra ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los infestaban. Y eso fue el principio de las plagas. ¿Se acuerdan? 10 plagas. Bueno, la última plaga fue la que tuvo el efecto deseado, pero definitivamente la gente resistieron hacia lo máximo. En Egipto, el mismo faraón, pero por fin soltó a la gente y Dios forzó ese evento. Vamos a mirar, volver a Deuteronomio 34. Yo creo que no fui al 34. Deuteronomio 34. Permítame. Volviendo al quinto libro otra vez. Último capítulo de Deuteronomio 34. Fácil, último versículo. Bueno, voy a leer 10. Nunca en Israel se levantó otra profeta como Moisés. No, antiguamente no era el principal. A quien Eterno conociera cara a cara. Conoció cara a cara. Moisés. Como Abraham habló como amigo al Eterno, también Moisés. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que Eterno le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda la tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Y así aconteció. Y así termina realmente ese libro. Y definitivamente es dicho dentro del mismo libro que Moisés, como hombre educado, hijo del, nieto adoptado del mismo faraón, y fue educado en lo máximo que se podía conseguir en aquel entonces. Y tuvo a su disposición, mire, cualquier cantidad de documentos para escribir Génesis y Éxodo. ¡Wow! Maravillosos libros. Y detalles de la ley en Levítico y en Números. Súper interesante. Bueno, vamos a mirar a 1 Samuel, otra mención por parte de seguidores de Dios, o profetas de Dios. 1 Samuel 10, si no estoy equivocado, 1 Samuel 10, sí. Habla de Samuel, profeta de Dios, y fue sacerdote. Y tuvo la función de sacerdote, y también fue el último juez de los jueces de 400 años.
Vamos a ver verso 3. No, verso más adelante, más adelante. Después de que te hayan saludado, verso 4, perdón, verso 4, te darán 2 panes, los cuales tomarás de sus manos. Interesante evento de 2 panes. De allí irás a la colina de Dios, donde está el destacamento de los filisteos. Sucederá que cuando hayas entrado a la ciudad, ahí encontrarás un grupo de profetas, descendiendo del lugar alto. Es el consejo dado, si no equivoco, a Saúl. Precedidos de liras, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces, verso 6, el Espíritu Eterno descenderá sobre ti, Saúl, con poder, anunciado por Samuel a Saúl, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Una conversión muy grande. Sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales, una serie de señales, ¿no? Yo iba a encontrar 3 hombres y las señales que menciona antes. Y sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Después descenderás a... Sí, iba a ver un poco más. Descenderás antes que yo a Gilgal. Y he aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Bueno, esto es principiado realmente en la vida, ¿cómo se diría?, real del rey Saúl. Aconteció, versículo 9, que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón. Todas estas señales se cumplieron aquel día. Y describe lo que aconteció a Saúl. Los eventos acontecieron exactamente como Samuel le había anunciado. Y bueno, el milagro del primer rey que tenía antiguo Israel empezó. Pero con señales. Vamos a mirar estoy enfatizando señales, ¿no? Porque tiene que ver con nosotros. Las señales de los tiempos, las señales de estos tiempos, hay señales. De eso estoy hablando, ¿no? De eso estamos mirando. ¿Y qué significan las señales? Que, bueno, las 2 bombas en Boston o la explosión en Texas. ¿Qué significa? Es importante dónde aconteció. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Vamos a mirar al Salmo 115. Volviendo a Salmos 115.
No, perdón, es Salmo 105, perdón. Mis apuntes son, yo creo que voy a cambiar los anteojos para que leo mejor. 105. Déjame ver, tengo apuntado. Bueno, vamos a ver. Bueno, el verso 23, vamos a ver de ahí. Después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam. Sí, pues, bajó con cierto número de gente. Dios hizo que su pueblo fuera muy fecundo. Oh, fue entonces acto de Dios, que multiplicaron en gran manera esos descendientes de Jacob. En 400 años empezaron con 70 personas, 75, realmente fueron 75, a pesar de lo que han leído. Discutiremos después. Pero definitivamente habían multiplicado a millones en 400 años. Y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Una amenaza para el pueblo de Egipto. Cambió el corazón de estos, los enemigos, para que obedeciesen a su pueblo. Oh, Dios tenía que ver con ese enemistad que hubo entre egipcios y israelitas. No lo dice el salmista. Para que contra sus siervos actuarán con engaño. El engaño fue intentado. Dios conmovió los corazones de ellos de tal manera para imponer estas cosas. Envió a su siervo Moisés. ¿De dónde? De Madián, del desierto de Madián, del península de Arabia. Y a Aarón, al cual escogió. Hermanos, y tuvo una hermana, Miriam, puso en ellos las palabras de sus señales. Oh, ¿qué son palabras de sus señales? Puso en Aarón y Moisés palabras de señales, señales divinas, señales del mismo Eterno. ¿Quién envió a Moisés y a Aarón? Envió tinieblas y trajo oscuridad, pero no guardaron sus palabras. Convirtió en sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas hasta que en las habitaciones de sus reyes aparecieron las ranas. Bueno, horrible, ¿eh? Esas plagas inconcebibles. Las ranas, las moscas, por supuesto, cosas imposibles de aguantar. Y al final, por supuesto, desesperaron. Pero están discutiendo esas señales que fueron dados. Interesantes señales. Tenían que ver. ¿Cuál nación tenía que ver esas señales? Israel. Acabamos de entonar Israel en nuestros himnos. ¿Qué tiene que ver Israel con México? ¿Mucho o poco? ¿Qué pensarán? Me contaron que el cambio ya bajó debajo de 12. Está en 8.80. Ha mejorado mucho. O se ha empeorado el dólar. ¿Cuál es? Es probablemente empeorando el dólar, porque los chinos quieren cancelar el dólar.
no solamente ellos, sino demás, han interesado en cambiar eso. Vamos a mirar Jeremías 32. Jeremías 32. Jeremías, tremendo profeta de Dios. Bueno, muy efectivo el hombre. Y tuvo que estar al tanto de los eventos horribles del fin de la nación de Judá. El rey más sureño de Israel. Vamos a mirar el verso, déjame ver dónde podemos empezar. Bueno, Jeremías está orando. Vamos a leer el versículo 16. Muchos ejemplos de orar a propósito en la Biblia. Las oraciones de David están en los Salmos. Oraciones de Asaf también en los Salmos. Las oraciones de Abraham son muy breves, pero tenemos algunas. Y aquí tenemos una oración de Jeremías. Muy buenos ejemplos de orar y mirar cómo hablaron. Después que di el documento de compra a Baruch, hijo de Nerías, dice Jeremías, oré a Eterno diciendo. Bueno, en primer caso, ¿cómo es que está escrito aquí en este libro las palabras de la oración de Jeremías? Porque Baruch fue empleado de escriba. Y mucho mejor que los escribas de hoy en los cortes. Bueno, actualmente hay que admitir, he mirado muchos resultados del testimonio en los cortes y es sorprendente que esos escribas no pierden nada. No sé cómo tienen unos aparatos. Yo creo que les da palabras en lugar de letras. Porque van así, parece que van algo lento, pero no pierden ni una palabra dicho en el testimonio. He leído el testimonio escrito y son muy efectivos. Pero definitivamente aquí tiene escrito las palabras, oh Señor eterno, dice. Así empezó bien, se dirigió con nombre, Señor eterno. He aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder. Bueno, reconocer eso. Y con tu brazo extendido, sí pues, nada hay que sea difícil para ti. Percató eso, Jeremías. Muchos que oren hoy no percaten eso, pero es verdad. Es verdad. Tú haces misericordia a millares de seres humanos. Pero retribuyas la maldad de los padres en el seno de sus hijos y después de ellos. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué es lo que dice el mandamiento de Dios sobre el pecado de los padres sobre sus hijos? Hasta la tercera y la cuarta generación. Si has memorizado el segundo mandamiento, ya sabes. Es definitivo. Hasta la tercera y la cuarta generación. Dicen Hebreos que pagó Leví diezmos en los lomos de su bisabuelo, Abraham. ¿Cómo? Porque Leví fue la tercera generación, la cuarta empezando contando Abraham.
visita, bueno, lo menciona Jeremías, está muy familiar con ese mandamiento y sabe que Dios tiene esa práctica, ese hábito, ese señal. Oh Dios grande y poderoso, cuyo nombre es eterno de los ejércitos. Y así le conocieron a aquel entonces. Eterno de los ejércitos. Los ejércitos, ¿qué son los ejércitos? Son los ángeles. Y ángeles, hay muchas clases de ángeles. 6, 7, 6, no me acuerdo del número de variedades que hay de ángeles. Pero los arcángeles, los más poderosos, son menos numerosos. Pero es el eterno de los ejércitos del cielo. Grande eres en designios y magnífico en hechos. Y es muy bueno para iniciar nuestras oraciones, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Pues tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos del hombre. Me acuerdo que cuando hubo una sequía súper grande en Australia, hace unos 20 años, súper grande la sequía, y algunos australianos pusieron un letrero ahí en el desierto al lado de la carretera. Dios, consígate unos anteojos para que miras la opresión que estamos sufriendo en esa sequía. Un poco ignorante, porque Dios miró, Dios sabe todo. Para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y verso 20, enfatiza, has hecho señales. Interesante que menciona señales. Jeremías es muy consciente de señales. Nosotros también somos conscientes de señales. Y prodigios en la tierra de Egipto. Buena antigüedad, historia. Y hasta este día en Israel, entre todos los hombres. Así te has hecho de renombre, como en este día. Estaba admirando la mano de Dios en la sociedad en que vivía Jeremías. Y miró y entendió. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y prodigios. Hecho de historia, ¿eh? Muchas potencias, o como se diría, fuerzas políticas en el mundo, están predicando que nunca aconteció el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, hace 50 años. No aconteció, 60 años dicen. No aconteció, es pura propaganda. No mataron a 6 millones de judíos, ni a otro medio millón de, ¿cómo se llaman esos? No me acuerdo cómo se llama, esos españoles que practican como peregrinos. Gitanos, sí, gitanos, mataron muchos, miles de gitanos también. Con mano poderosa, con brazo extendido y con gran terror, sí, definitivamente. Las mismas señales está acordándose a Dios en su oración. Y que les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres, sus patriarcos, Abraham, Isaac y Jacob, que se le darías una tierra que fluye de leche y miel. Bueno, esto fue siglos después. Pero Jeremías
retratándolo en su mente, muy vivo en su mente. Ellos entraron y tomaron posesión de ellas, pero no escucharon tu voz, ni anduvieron en tu ley, ni hicieron nada de lo que les mandaste hacer. Dice nada. Por eso has hecho que les ocurriera todo este mal. Tendría que ver con los eventos que estamos mirando en las noticias. Vamos a mirar a Daniel 4. Daniel 4, una declaración que hemos leído últimamente, pero vamos a acordarnos. La carta famosa de Nabucodonosor, el rey Nabucco. Su famosa carta, escrito en todos los idiomas que existían, todos dialectos, yo me imagino que tomó un mínimo de 3-4 meses procurar que todos lean y vean la carta que escribió Nabucodonosor. Conocido en el mundo entero. Cosa muy grande y maravillosa. Y tenemos aquí el récord. Dice el rey Nabucodonosor, me ha parecido bien, verso 2, 4:2 de Daniel, declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Mira, este es el rey mundial. Este es el emperador mundial. El primero realmente después de Salomón. Bueno, realmente hubo reyes de Israel después de Salomón, pero el imperio de Salomón llegó a su fin cuando dividieron el reino del norte y el sur en Palestina. Pero cuán grandes son sus señales, y cuán poderosos sus milagros. Su reino es un reino eterno, y su señorío de generación en generación. Bueno, Daniel, es decir, Nabucodonosor me conoció mucho, ¿no? Esto no es Daniel hablando ni escribiendo, es el mismo emperador mundial. Tremenda declaración, ¿eh? Y sigue dando su testimonio personal de lo que le pasó. En lugar de estar airado y disgustado y con mucha ira sobre lo que Dios le impuso, admiró la mano de Dios. Sintió honrado de que Dios trató con él. ¿Qué pasará si Dios intervenga con los líderes mundiales hoy? Va a intervenir, pero no de la misma manera. Vamos a mirar al capítulo 6 de Daniel, quedando en Daniel 6:27. Son las palabras de Darío sobre el Dios de Daniel. Darío fue el segundo después de, no, el tercer después de Nabucodonosor. Es una carta que escribió Darío, y hemos leído esto también, que fue publicado al mundo entero. Y verso 27 dice, él, hablando del Eterno, Dios de Daniel, dice, delante del Dios de Daniel, reconocieron que era el Dios de Daniel, porque Daniel fue hombre muy conocido también, muy conocido mundialmente. Él salva, este Dios de Daniel, y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel
del poder de los leones, cosa que impresionó bastante a Darío. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Y obviamente fue levantado durante el tiempo de Nabucodonosor. Así que sirvió bajo 3 emperadores mundiales. Wow, Dios le levantó maravillosamente, cosa tan grande, tan grande. Vamos a mirar a Hechos 2, ya que estamos pegados al Nuevo Testamento. Vamos a mirar a Hechos 2, 19. Está citando el profeta Joel. El profeta Joel, y está citándolo el apóstol Pedro, muy familiar con lo que escribió Joel. Y bueno, voy a leer toda la profecía. Verso 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios. En los últimos días, dice Dios. ¿Últimos días? Oh, ¿sabemos algo de los últimos días? Oh, cosa muy interesante, ¿eh? Últimos días tiene que ver con nosotros. ¿Ahora? ¿Estamos en los últimos días? Bueno, muchos dicen que no. Hay varios que dicen que todavía no ha empezado la era de Filadelfia. Wow, muy ignorantes. Que derramaré de mi espíritu, o tiene que ver con los últimos días, ¿eh? Va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Y cuándo? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar, por supuesto, es un poco más de predicar. Predicar pueden hacer mucha gente. Se puede parar en la esquina y predicar al aire libre, si quieres. Puede que nadie te escucha, pero cuando profetizas, estás declarando cosas por parte de Dios. O sea, pronunciando declaraciones del mismo todopoderoso Dios. No de origen humano, sino de origen de Espíritu de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas, qué interesante que Joel mencionó los dos, ¿eh? Tanto siervos como siervas. ¿Entendió? En aquellos días, los últimos días, los días postreros, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo. Sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Los dos mencionados en Apocalipsis, ¿no? Por el apóstol Juan. Antes que venga, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y sucederá, según Joel, hablando por parte de Dios, que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Bueno, los bautistas citan eso, ¿eh?
Y dice, no, vengas aquí y invocas el nombre de Dios y estás salvo. Y para ellos, la eterna seguridad es segura. Y una vez bautizado, puedes ir y matar a toda la gente en la esquina y no importa. De todos modos, vas al cielo. Qué creencia. Bueno, vamos a mirar. Déjame ver. Ya, vamos a mirar. Yo creo que es, apunté 14:3, Hechos 14. Interesante declaración. Tiene que ver con Pablo y Bernabé, cuando estaban de viaje evangelístico y estaban obrando entre los gentiles. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creó un gran número. Les gustó lo que decía Pablo, y tanto de judíos como de griegos, lo mismo. Todos respondieron a lo que anunció, bueno, no todos, pero gran número. Entendieron, pero los judíos que no creyeron incitaron y malearon el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos. ¿Puede un pequeño grupo hacer eso? Sí, claro, tienen mucho efecto. Con todo eso, ellos continuaron, estos Bernabé y Pablo continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor. ¿Cómo que confiados en el Señor? Que no les importa. Si amenazan matarnos, ¿está bien? La misma actitud que los amigos de Daniel frente al horno de Nabucco. Confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen señales y prodigios por medio de las manos de ellos. Interesante. La gente de esa ciudad, Iconio, estaban divididos. Se dividieron y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Así la cosa. Bueno, vamos a mirar a Romanos 15. Pudiéramos ir a muchos lugares en Romanos, pero Romanos 15. Creo que es 19. Bueno, sí. Tengo pues, dice el escritor, el autor de la carta a Romanos, versículo 17. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreviera a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, por palabra y por obra. Todo ha hecho Cristo por medio de mí, con poder y señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. ¿Han visto el Espíritu de Dios? Aparece que apareció en un entonces, apareció como una paloma bajando sobre Jesús, pero realmente es invisible el Espíritu de Dios.
De modo que desde Jerusalén hasta los alrededores de Ilírico no lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Logró predicar abiertamente, con toda valentía, sin temor alguno. Bueno, seguro que tenía algunos temores, pero no lo mostró. De esta manera he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era ni nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Así que no tropezó donde habían ido los demás apóstoles. Fue a lugares completamente nuevos, el apóstol Pablo. Pero le respaldó el Eterno con esas señales y prodigios. Vamos a mirar brevemente a 2 Corintios 12. 12. 2 Corintios 2. No 12, sino 2. Y 12. 12 de 2 Corintios 2. Capítulo 12. Y verso 11. Me ha hecho necio, vosotros me obligasteis. Va a visitar a Corinto y está escribiéndoles su segunda carta, que actualmente es su tercera carta. Porque dice que esta es la tercera carta. Pero tenemos la primera carta. Pero ahora tenemos la segunda carta. Aunque lo llamamos segunda. Es la tercera carta. Según dice. Pues más bien, yo debería ser recomendado por vosotros. Porque en nada he sido menos que los apóstoles eminentes. Aunque nada soy. Mira. De ahí Cantinflas consiguió su declaración. No somos nada. Mira, leyó al apóstol Pablo. Aunque nada soy. Las señales de apóstol han sido realizadas entre vosotros con toda paciencia, con señales, con prodigios y con hechos poderosos. Mucha evidencia para esos corintios. Y necesitaban. Pues ¿en qué habéis sido menos que las obras de las otras iglesias? Excepto en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Bueno, interesante comentario de Pablo, pero definitivamente fue respaldado completamente por Dios y el Espíritu Santo, con prodigios, con cosas, señales muy fuertes, muy efectivos. Y nadie pudo negar. Vamos a mirar a Hebreos. Voy a terminar en Hebreos. Para hoy. Hebreos 2. También, obviamente, escrito por el mismo apóstol. A propósito, me acaba de escribir una carta al señor Ray Lucas, que algunos de ustedes le conocen. Me pasó una carta. Quería explicar lo que había discutido en conversación telefónica, pero lo editó y fue y buscó en cada carta que escribió el apóstol Pablo, el final, el último saludo, 14 cartas, 14 epístolas. Y al final, las últimas palabras, era como una forma de firmar que tenía el apóstol Pablo, porque hubo quienes circulando cosas falsas, pretendiendo ser que esa es soy
apóstol Pablo. Y no fueron falsos. Tuvo varios, él escribió de ellos. Que envían cartas con nombre mío, pero no he escrito esos. Pero notó que lo que dice aquí al final de Hebreos, el último, comenta que tiene Pablo al final de Hebreos es lo mismo que todas las otras 13 cartas. La gracia de Dios sea con vosotros. Él siempre mencionó la gracia de Dios. A propósito, aquí enfrente, al final de Filemón, dice, la gracia del Señor Jesús Cristo sea con vuestro espíritu. Siempre mencionó la gracia de Dios al final de cada carta. Era su manera de firmarlo. Bueno, verso 1 de capítulo 2 de Hebreos. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Es para hoy día eso? ¿Hay gente que están olvidando lo que han escuchado? De tal manera, da mucha pena. No sea que nos deslicemos. Bueno, y la indicación del verbo no es que nosotros deslicemos, sino que lo que sabemos nos deslice. Lo que hemos oído se nos va al oído. Es un peligro bastante grande. Bueno, decía peligro. Tal vez algunos no piensan que es mejor olvidar y vivir feliz. No, yo creo que no. Pues, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y así fue. Los ángeles hablaron por parte de Dios a los patriarcas y a los apóstoles, a los profetas. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Dios es justo? Wow, eso sí es importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, muchos dicen que no escaparemos. ¿Qué hemos de escapar? Bueno, la ira de Dios. ¿Cuál prefieres, la ira de Satanás o la ira de Dios? Obviamente viene la ira de Satanás, ahorita, al planeta Tierra, y después viene la ira de Dios. Esta salvación que conocemos, que al principio fue declarada por el Señor, hablando de Jesús, que originó este evangelio, nos fue confirmado por medio de los que oyeron. Dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales. No dejándoles en el aire maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. Los dones del Espíritu Santo. El Padre da a quien Él quiere. Algunos dones de sanamientos. Otros dones de hablar. Dones de testimonio. Dones de expresiones de fe y de confianza. De muchas maneras, ¿verdad? Pero inspirado por Dios, tienen tremendo efecto. Y tiene que ver con nuestra salvación. Es maravilloso lo que dice Pablo aquí. Que este testimonio viene juntamente
con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones. Bueno, gracias a Dios por la esperanza que tenemos y la verdad sobre los eventos venideros, porque nos da la confianza de que estamos ciertamente en el tiempo profetizado por Jesús y por los demás profetas. Muy bien, nos veremos en la tarde.